más allá de su actual rol como directora del Ballet Folclórico Nacional, yo estoy seguro que para ella misma esa no sería la carta de presentación fundamental. Yo creo que charlando así espontáneamente mientras veníamos, ella me dio la pista de cómo presentarla. Y porque me dijo, yo no enseño a bailar formas o coreografía, yo enseño a amar el baile como una forma existencial. Y realmente, como yo ya sabía eso, los que la conocemos sabemos eso, por eso yo pensé que era muy importante su presencia. Y sobre todo porque tiene unas definiciones, unos conceptos acerca de la danza o el baile que son muy similares a los que nosotros pretendemos desarrollar en la música, ¿sí? Lo cual no es nada forzado, al contrario, es algo absolutamente natural. Así que bueno, para mí es un gusto. La idea es una charla abierta, ¿sí? O sea que la participación de ustedes es muy importante. No se echen a menos para participar porque el diálogo creo que va a ser decisivo ahora. Así que tiene la palabra, compañera. Bueno, buenos días. Muchísimo gusto. Me preguntaba que si vamos a hablar de danza y de danzas comunitarias como son las que practican los pueblos primordiales, como dijera la Silvia Barrios, esta forma ya estaría siendo una incomodidad total. Pero bueno, cuando dijeron que necesitaban los micrófonos, yo soy más amiga de la rueda, de todos en el mismo nivel, y mi nombre es Silvia Cervini, vivo hace 1 año y medio, casi 2 años, en Buenos Aires, aceptando hacerme cargo de lo que sostuve toda la vida, pero yo estaba viviendo como había decidido, al pie de un cerro, entre el Famatina y el Velasco, en La Rioja, en Chilecito específicamente, hace 30 años. Y desde ese lugar, comprendiendo con todo lo que pudiere de mi ser, lo que dicen los pueblos cuando se manifiestan, hasta dónde permiten el abordaje de sus magias más profundas. Y bueno, y eso yo se lo pasaba a mis alumnos y nos sentábamos y criticábamos a los elencos oficiales, que por qué no hacen esto, porque si yo estuviera ahí. Y cuando salió la convocatoria me dijeron, y presentate. ¡Ay! Y me tuve que hacer cargo. Creo que esa fue una tremenda lección para mi vida. La segunda vez que me pasó, ya les voy a contar cuál fue la primera, porque hacerme cargo de esto que siempre sostuve y que nosotros, porque somos un montón de Catamarca, de La Rioja, de Tucumán, de Entre Ríos, de Córdoba, pensamos que tendría que tener el Ballet Nacional. Bueno, y yo vine así, con todas esas ganas, presentamos un proyecto, eran 18 proyectos, yo dije, no voy a salir ni quinta. Y bueno, quedamos entre los 3 que cumplían con todos los requisitos, nos llamaron, tuvimos una entrevista, somos un equipo, Mariano Luraschi y yo, él es de la provincia de Santa Fe, y yo, provincia Córdoba y La Rioja y Córdoba mezcladas. Y bueno, y eso significó cambiar total y absolutamente mi vida, pero total. Y hablo de esto y hago hincapié en esto porque las producciones artísticas de uno tienen que ver
con las decisiones de uno, tienen que ver con los lugares en donde uno transita, no está separado, ¿no? Cuando uno habla de danza, habla de música, habla de cuerpo, habla de pensamiento, habla de sentimiento y habla de un cuerpo social, que es el cuerpo a dónde está en este momento, qué le pasa en este momento. Por eso yo le venía diciendo al maestro, yo no voy a enseñar cómo se baila tal cosa, porque no sé cómo se baila, porque como dijera un viejito de San Luis en un libro de Javier Bautista, ténganlo en cuenta, porque ese Javier Bautista es un atorrante importante, uno de los nuevos educadores artísticos así comprometidísimos de San Luis, historiador, e hizo su tesis sobre la cueca. Y en una de las investigaciones le preguntaban al don, qué sé yo, un señor, ¿cómo se baila la cueca? Y él le dice, ¿cuál cueca? Y bueno, el investigador medio tocado le dice, la cueca cuyana, por supuesto. Dice, no se ofenda, no lo estoy subestimando, le estoy preguntando cuál cueca. Porque la que bailo con mi comadre, la que bailo con mi hija o la que bailo con la mujer que yo pretendo son tres cuecas distintas. Y entonces le preguntaban a este señor que cuál es la mejor cueca. Y le dice, la que no tiene ninguna vuelta igual. ¿Y cuándo se termina la cueca? Cuando se termina el vino. Entonces, digo, estas son las respuestas de la gente, de los dueños, si es que los hay, de estos ritmos. Y nosotros, yo nací en Buenos Aires y me crié en Carlos Paz, casi una sucursal de Buenos Aires. Y de barra y espejos y academia y curso 1, curso 2, curso 3. O sea, uno aborda por otra puerta estas cosas que los pueblos producen, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hoy no podemos ignorar todas las otras tribus que existen, ¿no? Todas las otras comunidades que existen, todas las formas, cómo han cambiado, ¿no? Las formas de vivir, de vestirse, de trasladarse, de comunicarse, de vincularse en general. Y a veces una parte de estos estudiosos, que no es a la que pertenecemos nosotros, y me animo a incluirlo al maestro, se rigidizan, se anquilosan y se agarran de una, para mí mal llamada, tradición, como que no se pueden hacer las cosas de ninguna otra manera. Y de atrás viene empujando un montón de gente pidiendo honrar el verdadero sentido de la palabra tradición, que tiene que ver con ir traduciendo de acuerdo a cómo los tiempos y los espacios van mutando. Un poco sobre esta base, yo bailo. Y digo bailo porque todavía casi a los 70, que voy a cumplir el año que viene, todavía bailo. Y bailo como lo que soy hoy, por supuesto. No me quiero poner el vestido que usaba cuando bailaba en Cosquín, que bailé muchísimos años. Y por eso me parece que también traigo acá a la mesa a otro con el que nos entendemos muy bien, que es el Juan Saavedra, ¿no? Porque somos dos viejos bailando y disfrutamos como lo que somos en ese momento y a dónde nos ha ido llevando la vida y la danza, que para mí, la vida y la danza y la vida. Yo tengo una alumna en Córdoba, una divina, otra gran educadora, Karina Rodríguez. Ella dice, ¿vos vaivís vilando o vilás vaiviendo? Y me encantó eso, porque yo no puedo separar la vida de la danza de la vida. Y no es que yo me levante y me ponga a bailar, no. Es que
las cosas de la danza me han ido poniendo en un lugar en la vida y viceversa. Y el otro día le decía a un taxista, yo me acuerdo en las épocas en que nuestro país estaba tan sufriente como tantas veces lo ha estado, ¿no? Estoy hablando de alrededor de los años 80, y yo bailaba Hay País, que lo cantaba Piero, y lo bailaba y lloraba. En la cocina de mi casa bailaba Hay País para resolver eso. O sea, eso es la danza para este cuerpo y para esta realidad mía de mujer, madre, abuela. Soy madre de 4 hijos, abuela de 10 nietos, que a los 67 años tuvo que cambiar la vida y pasar a vivir como un adolescente en un monoambiente en San Telmo, cambiar totalmente los paisajes de lo cóncavo y convexo a lo que yo estoy acostumbrada, a montañas angulosas que son las que tengo frente a mi balcón, pero creo que no puedo hablar de danza si no, yo creo, primero si no bailo, o si no he bailado alguna vez, y segundo, si no tomo los principios que uso para la danza para el resto de las cosas de la vida. Porque los pueblos que han producido las danzas que supuestamente yo intento defender, tenían esas danzas, como esas músicas, incorporadas a la cotidianeidad. Pero las cotidianeidades también han cambiado. Entonces, la flexibilidad que propone la danza en el cuerpo físico a veces no está defendida también en lo afectivo y en lo intelectual. Me parece que tenemos que tener flexibilidad intelectual también, como para decir, bueno, a mí no me gusta lo que están haciendo los chicos en los concursos, con esos pañuelazos, con esos revolcones. Yo tenemos un amigo común en La Rioja que se llama Camilo Mata, que le pone nombre a los pasos de los concursos de baile. Y el pañuelazo y el revolcón, y otros que no se pueden reproducir, sí, porque yo tengo cada amigo también. Digo, no me gustan a mí, que nací en el 50 y que ta. Pero tengo que ver por qué bailan así, ¿no? Entonces, creo que ustedes estudian para ser docentes de una disciplina artística o productores de una disciplina artística, que yo no creo que haya tanta diferencia. Para mí, el que se sube a un escenario ya está haciendo docencia. Para mí es un aprendizaje y una enseñanza que va mucho más allá de las currículas preestablecidas, lo que uno puede hacer desde arriba de un escenario. Son plataformas sagradas, a mi manera de ver, ¿no? Y debo reconocer, y esto lo digo no con poco dolor, que muchas de las cosas que yo he ido aprendiendo de la danza y muchas de las cosas que he ido transformando de la danza en mi vida, la he aprendido de músicos. De músicos como el Horacio Burgos, que por ejemplo, el repique de trunca es... Y el Burgos hace... O sea, no sabe hacer el repique de trunca, pero lo hace desde otro lugar, ¿no? Horacio Burgos, guitarrista increíble, y fue uno de los que a mí me dijo, yo bailaba, no me vas a retirar la amistad si cuento que bailaba. Yo bailaba Telecita, la llamaban, y era la danza, el maestro santiagueño. Y yo me emocionaba, y todo el mundo se emocionaba, y yo me hacía la loca. Y un día vino este músico, así, y dice, ¿qué estás bailando? Toma, me dice. Y me dio el dúo Herencia. Melania Pérez y Chovaca. ¡Ah!
al diablo el otro pobre, lo tiré y empecé a tratar de bailar esos violines. Yo decía, ¿cómo hago para bailar estos violines? Me tenían que pasar otras cosas en el cuerpo. Entonces, digo, por ahí lo que yo quiero, cuando hablo de flexibilidad, si en ese momento yo me hubiera quedado con la fácil, no, pero esto a la gente le gusta, lo aplaude, la gente se emociona, llora, a lo mejor no hubiera tenido la maravilla de poder entrar en el mundo impresionante para mí, Melania Pérez, chapó, la amo. Tuve la dicha de que en la cuadra, allá en ese festival que organiza el Riojano, me invitara a bailar cuando ella cantaba. Yo dije, ya está, bailo esto y no bailo más. Entonces, después, los poetas que Luis Pérez Pruneda, que me decía, escucha lo que dice esa samba. Y entonces al cuerpo le pasaban otras cosas. Y así, los filósofos, ¿no? Así hablaba Zaratustra cuando habla del baile, es como que te pone en un lugar que es común a todos los bailes populares del universo, pero que tiene una mirada así como que te lleva a otro eje. Y entonces yo empecé desde muchos años y sin tener la menor idea de cómo se llamaba eso. A mí el Pérez Pruneda me decía, ¿vos sabés que vos sos socialista? ¿Qué es eso? Le decía. No tenía la menor idea. Yo estudiaba Ciencias de la Educación en la Universidad de Córdoba, pero para mí eran nombres. Pero cuando la cosa sale del pecho, no del pecho, del vientre, sale desde la acción, después voy a encontrar a quien echarle la culpa, ¿viste? Yo después me di cuenta que era freireana y que todo lo que yo hacía enseñando, tuve la dicha de conocer a Paulo Freire personalmente. No le entendía mucho porque hablaba en portugués, así que ahora estoy estudiando portugués. Pero digo, escucharse uno sin los peligros del ego, sin la tía gorda que te dice, sos la mejor, no hay nadie que baile como vos, o que toque como vos, que todos tenemos una tía gorda o flaca, pero que te lo dice, o la vecina, ay, sos la mejor. Eso es lo más peligroso del mundo, ¿no? Es peligrosísimo engancharse en eso. Uno pasa por ahí, el problema es quedarse. Entonces, ir construyendo algo que, como dijera otra gran maestra, Ana María Steckelman, de danza contemporánea, te hacen encontrar la originalidad, que no tiene nada que ver con no querer parecerse al otro, sino que tiene que ver con esto maravilloso de ser uno mismo. Pero claro, indudablemente eso es un poco más sencillo en algunos grupos humanos que en otros. En ciudades donde se encandila mirando para afuera, donde todo lo que sea para afuera es más valorado, es más difícil trabajar sobre esto del origen, de ser original, ser uno mismo y que eso se valore, como se valora la sencillez, lo sutil, lo que no se ve, lo comunitario y lo repetitivo en las danzas folclóricas. No sé si llamarle danzas folclóricas, ya no sé si llamarle danzas folclóricas porque todas las personas, y perdón, ¿no? Todas las personas que pusieron las características del hecho folclórico, que defendieron ese término, respondían a las necesidades de un tiempo y de un espacio. Yo personalmente prefiero llamarle manifestaciones espontáneas de los pueblos primordiales. Y eso se lo copié a la Silvia Barrio. Lo de los pueblos primordiales me pareció precioso,
porque ella dice pueblos originarios, todos los pueblos somos originarios de alguna parte. Cuando uno es primordial es como indispensable, no sé. Pero digo, lo que tiene que ver con la tierra es como la tierra. Yo vengo de un paisaje totalmente difícil de enamorarse, pero cuando te enamoras es dificilísimo olvidarlo. Un pueblo rudo, un pueblo de caudillos, de tierra seca. No encontrás agua, pero cuando la encontrás, es impresionante. Es la mejor agua y es mucha y viene y te apabulla. La gente no demuestra mucho, no habla muy fuerte, pero por ahí larga una copla y te dijeron todo en una síntesis, con una sutileza, con una profundidad, que eso para mí es el lenguaje folclórico, si hablamos de folclore. Y si hablamos de danza, que puede estar enamorada de distintos tipos de danzas, y estamos hablando de un cuerpo, de lo que le pasa a ese cuerpo, de cómo se armoniza ese cuerpo entre sus distintas partes, de los tonos, y digo esto porque justo le venía diciendo al maestro, ¿no? Tenemos un montón de términos compartidos, los bailarines con los músicos. Tono muscular, y ustedes hablan de tonos musicales. Nosotros tenemos la eutonía, es una ciencia del movimiento que habla de encontrar el equilibrio entre los tonos, y ahí cuando se encuentra el equilibrio entre los tonos es donde nace el movimiento. Ya me parece que es un lenguaje que ustedes, yo no soy teórica de la música, pero que lo pueden manejar mucho más allá del fantasma de yo no bailo, porque toco. Y no sé si tienen que bailar. Raúl Carnota, yo le reclamaba de que la huella que más me gusta bailar, le faltaban 8 compases para hacer la huella, digamos, de academia. Y me dice, es que yo no bailo. Y yo le decía, dejá de hablar macana, ¿cómo que no bailás? Él con su guitarra era ¡tan! Y bailaba con su guitarra. Pasa que tenemos el estereotipo de que bailar es responder a determinadas formas. Y si vamos al origen de la palabra danzar, que el origen, creo, no me acuerdo muy bien, pero parece ser que los franceses fueron los primeros en como destapar esta prohibición que el catolicismo había hecho de bailar, ¿no? Entonces, esta danzar, que es sinónimo de bailar, hay maestros que dicen, no, bailar es una cosa y danzar es otra, yo no comparto. Danzar tiene que ver con moverse de un lado para el otro. Eso es toda la definición de danzar. Las formas ya tienen que ver con otras cosas. Tienen que ver con si esa danza la realiza una parte del pueblo u otra parte del pueblo. Las formas de las danzas en general no tienen tanto que ver con el origen, para mí lo sagrado, lo original y lo que es profundamente danza es esto, entender si me muevo, por qué me muevo y para qué me muevo. No importa a quién me parezco. Bailar bien no es bailar como el Chúcaro. No sé si saben quién fue el Chúcaro. Fue el fundador del ballet que yo ahora tengo el honor de dirigir. Y vos la ves bailar a la hija del Chúcaro, a la Gabrielita, que vos la has visto bailar,
Y Gabriela no integra el Ballet Folclórico Nacional y baila de una manera totalmente diferente a la manera oficial, por así decirlo, ¿no? A la manera aceptada cómodamente por los cánones oficiales. ¿Me explico? Entonces, yo desde ese lugar hablo de danza. Hablo de danza desde el respeto por los cuerpos de cada uno, sin meterme en la moda, de la inclusión, porque siempre fue inclusiva la danza, ni del género, porque siempre fue abierta. Se baila en grupos, no dice, vos vas a un carnaval y no te dicen tantas mujeres allá, tantos hombres de acá. Ni se detienen tanto en esta intelectualidad de decir el género, la inclusión y esto que nosotros de alguna manera acá lo necesitamos, me parece, ¿no? Entonces yo si hablo de danza, hablo de esto, de necesidad, de respeto, de un acto de amor. Yo no voy a bailar si no lo siento. Tenía unos amigos en Catamarca que cantaban una samba horrible. Bueno, y voy a cantar, pero no se lo cuenten al Emiliano, que voy a cantar, porque yo tengo un hijo que también le hace el folclore. Y la samba decía más o menos, me invitaron a salir un puñado de amigos, y yo les dije que no, que esta noche no voy, porque esta noche, mi amor, quiero estar contigo. Y me invité, para que baile la Silvia Cervini. No me salía nada. Así que cada que subía el Torito Arce, mi amigo querido del alma, yo lo adoro, el Torito Arce del rodeo, cuando vayan al rodeo no se lo vayan a contar, por favor. Cada que subía el Torito Arce, yo me iba al baño. Entonces decía, si anda la Silvia Cervini por ahí para que baile esta samba. No está, la Silvia estaba en el baño así esperando que terminara la samba. Hasta ese punto, yo lo hago anecdótico, pero es terrible. Porque pareciera, y a vos te habrá pasado, bueno, le pasó a Atahualpa, que le dijeron que vaya a un asado y que lleve la guitarra, y él mandó la guitarra en el taxi, dicen, cuentan. Pareciera que porque tu trabajo y tu oficio es bailar o tocar, tenés que hacerlo en cualquier momento y estar disponible siempre. Para mí es una cosa tan cotidiana como sagrada. Entonces, creo que bailar es lo más común, pero tiene esta sacralidad de la que hablan, por ejemplo, ¿cómo se llama el de los de Imaguaré? Sí. Julio Cáceres. Julio Cáceres nos vino a visitar, a mí me encanta cuando me viene a visitar, con el matecito viene. Y Julio Cáceres decía que si hay algo que hicieron bien los misioneros fue respetar lo sagrado que tiene la música del litoral. Y a mí eso me pareció maravilloso que él lo reconozca, que no estaba de acuerdo con la evangelización, digamos, pero que decía que respetaba eso, que habían tenido un gran respeto por lo sagrado, que de alguna manera habían negociado, ¿no? El concepto de lo sagrado de los monjes con lo sagrado que para la gente de esa zona tenía su música y su danza, que generalmente no han estado separadas nunca. Música y danza siempre van de la mano. Por eso yo a veces no termino de explicarme cómo es posible. Yo pertenezco a la Dirección Nacional de Organismos Estables. Tenemos 7, 8 organismos de música y danza y rara vez trabajamos juntos. Cuando todos los ballets del mundo trabajan con música en vivo. Son cosas que todavía no me explico y espero explicarme antes de salir de esta gestión. La vas a hacer con nosotros. Sí, claro que sí. Te quiero preguntar 2 cosas, tal vez
para que las responda separadamente. Una es para seguir con la asociación música-danza. Habíamos hablado del silencio, ¿sí? Como un componente fundamental en el lenguaje musical, y me gustaría que vos lo relaciones Totalmente. con la danza. Y sobre todo, y también el uso del tiempo que está relacionado, ¿no? Y la necesidad de llenarlo al tiempo con movimientos diversos, cuando en realidad por ahí hay que tener una filosofía del tiempo, digamos, Sí. ¿no es cierto? La otra tiene que ver con las formas, pero... Bueno, te contesto esta primero con todo gusto. Yo a veces me paso horas, bueno, horas no, pero un rato largo acomodándome. Me voy a despeinar un poco para sostener hacia mí la imagen que yo creo que soy, ¿no? O sea, cuido prolijamente de encontrarme cómoda conmigo. Y también, mujer al fin, vieja coqueta, también generar un ámbito amable con el que esté al lado. Pero jamás me quejo ni pongo en tela de juicio modos, olores, sabores, colores que tengan que ver con otras realidades. Así como pretendo ser aceptada, pretendo aceptar. Entonces, digo, si hay una comunidad como la de los indios del sur de Chile que bailan, y voy a contar otra anécdota. Estábamos en Mendoza en un encuentro, después me acuerdo que les cuente esta historia de los encuentros y de los festivales, por favor. Y van a bailar los indios del sur de Chile. Y yo sentada ahí con ustedes, estupidísima yo, ustedes no, esperando que bailen. Y ellos ya estaban bailando. Ellos ya estaban bailando. Pero yo era la que no sabía mirar cómo estaban bailando. Porque ellos tenían, era él que con el pie, él se había puesto todo un ropaje ritual y con el pie iba haciendo una cosita en la tierra y ella atrás iba. Era tan sutil, tan mínimo y había que estar tan alerta que difería totalmente de esto, que cuando vas a ver un espectáculo no podés ni siquiera respirar. Te bombardea. Entonces, pongo ese ejemplo porque reconozco que a mí también me pasó y después yo me quería dar con un látigo con punta de acero, porque digo, ¿cómo puedo ser tan... saberlo intelectualmente y no poder pasarlo a la acción, ¿no? Entonces, los músicos dicen, la música está hecha de sonidos y silencios. Y el silencio... No todos. No todos. El silencio es riesgoso. Porque cuando vos estás en silencio, ¿por qué a la gente le cuesta relajarse? Hay muchas personas que le huyen a la meditación. Y porque te van a venir cosas de adentro que no te van a gustar nada. Pero si no te haces cargo de lo que tenés, que no te gusta, y ver por qué no te gusta, o ver qué es y cómo tenés que hacer para enamorarte de esa parte, nunca vas a lograr trabajar sobre vos mismo. Y en la danza
está sucediendo hoy, y yo le venía diciendo a Juan, a mí me paraliza esto. Información, 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 información. Y yo digo, ¿a qué hora puedo disfrutar y decir, a ver en qué lugar me encuentro yo de ese hecho artístico? Porque el hecho artístico, creo que Daniel Salzano, si no me equivoco, era que lo describía para mí muy bien, es esto que se produce entre el que está creando, está exponiendo y el que está recibiendo. Hay un ida y vuelta. Y si vos mandás un... ni siquiera te da tiempo a que el oído respire, a que el cuerpo se adueñe. Insisto, también son procesos, uno pasa por ahí. El problema es quedarse ahí y seguir pensando que solamente el virtuosismo de poder llevar la pierna muy arriba es bailar mejor. Y capaz que no. Capaz que el virtuosismo sea, yo sueño poder subir a un escenario, pararme y estar diciendo más cosas que si hiciera 70 pasos de baile. Pero para eso tiene que haber, me parece, una decisión y una elección de poder decir, justificar también, porque no es me quedo quieta y me quedo quieta también, sino qué pasa en ese movimiento quietud. Gabrielle Roth, una estudiosa del movimiento, habla de 5 movimientos, a ver si me los acuerdo a todos, en un libro que se llama Mapas al Éxtasis. Ella habla del fluido o ligado sostenido, del staccato, es un término musical, habla del lírico, habla de otro que no me acuerdo cuál, del impulsivo o intuitivo, y habla del movimiento quietud. Y este movimiento quietud sería esto, de dejar que el movimiento sea consumado, ¿no? Esta respiración hasta que pase algo para después volver, y que eso genera, a mi manera de ver, una dinámica muy interesante en la construcción del hecho artístico, ya, llevándolo cuando esto lo compartís, ¿no? Yo soy tejedora, yo tejo, todo el tiempo tejo a 2 agujas, tejo. Y cuando tejo para mí, se llaman no lo mire del revés, porque lo termino como sé y me lo pongo. Pero cuando lo voy a regalar, cuido que no le quede ningún punto desparejo, que la costura sea prolijita. Hasta le pongo un palo santo para que tenga un olorcito rico, lo doblo prolijo, lo pongo en una bolsita, capaz que le escribo algo. Y eso es el hecho artístico. Cuando vos estás en tu casa, bueno, estás en una onda laboratorio, capaz que te pasás por ahí y te das el gusto de hacer esas cosas. Pero a la hora de compartirlo, ya somos 2, o 3, o 4, o 100. Ya tiene que pasar algo, si no, se muere, me parece. Y el silencio genera una dinámica muy especial y te lleva a un lugar de disfrute que también, en donde también está involucrado lo intelectual, me parece, y permite que lo afectivo también salga al ruedo. Entonces, este mundo actual, occidental, que llame ya, que ya, adelgace ya, compre ya, todo es ya, nos va poniendo en ese lugar.
pero tenemos la suerte y la bendición de ser artistas. Entonces uno puede tener también este refugio de decir, bueno, yo elijo construir con otra armonía. ¿Y armonía qué es? Si mal no me enseñaron todos mis músicos amigos, concordancia entre las partes. Es como el atardecer. A nosotros nunca se nos ocurre sentarnos a mirar un atardecer y decir, qué desubicada esa nube, ¿por qué no se corre un poco más allá? Y no tenemos todas las nubes en fila y todos parejitos. El concepto de armonía que nos da la naturaleza, para mí es lo más sabio, es donde más aprendo y lo más difícil. Los colores que nos da la naturaleza, yo nunca los pude lograr todavía bailando, pero me parece que es un buen ejemplo de armonía. Y de no juzgar, de aprender a mirar sin juzgar y respetar el producto del otro. La otra tiene que ver con las formas. Tengo una visión personal sobre la forma musical en el folclore, ¿no? Son muy importantes porque permiten transmitir un discurso que es recibido como tal por los otros, digamos, ¿no? O sea, es un lenguaje colectivo. Pero al mismo tiempo, soy consciente y somos, porque creo que participamos mucho de estos conceptos, de que la forma puede ser también una suerte de prisión, ¿no? Pone un límite. Entonces, salirse de la forma o quedarse en la forma no está ni bien ni mal. Son dos opciones a las que tenemos derecho y son dos desafíos, ¿sí? Pero particularmente defiendo mucho la idea de una dialéctica muy interesante que consiste en ser libre y creativo dentro de la forma. Totalmente, totalmente. Bueno, se me vienen muchísimas respuestas, pero primero te voy a contestar la Vero Villarruel, una gran bailarina riojana. Me habían convidado a un concurso de coreógrafos y yo insistía que yo no era coreógrafa. Me dice, pero usted figura acá como coreógrafo, pero yo no soy coreógrafa. Bueno, entonces los llamé y les dije, che, ustedes me ayudan a saber si soy coreógrafa o no. Y fuimos a la Universidad de Córdoba y presenté un espectáculo que se llamaba Venga a mi tierra, que en 4 ritmos y en colores yo contaba lo que era Chilecito. Y llegamos con la Vero Villarruel y dice, está muy lindo el cuadro de imaginario, dice, para la academia, pero cuando yo bailo bajo el algarrobo en mi casa, ¿qué cuadro de imaginario voy a usar? Dice. Y esa misma me dijo, está muy linda la alpargata, dice, para bailar ahí bajo el algarrobo en piso de tierra, pero acá me refalo porque era piso de este. Entonces yo, a partir de esas cosas que me han pasado muchísimas, y siempre escucho a los alumnos, siempre, entendí, y aunque parezca, yo a veces me niego a decirlo porque parece como muy remanido, ya lo sabemos, pero parece que no lo sabemos nada. A ver, ¿han abierto alguna vez un libro de enseñanza de danzas folclóricas? ¿No? Bueno, ábranlo. Si quieren les doy los nombres de los autores. Los libros de enseñanza de danzas folclóricas, que ya van a ver, que te dicen, primero y principal te ponen público, y el fenómeno folclórico es una cosa para adentro, es comunitario, es para el grupo, no es para afuera.
Cuando pasa a hacerse para afuera ya viene a ser otra instancia del mismo fenómeno. Entonces, ponen cuadrado imaginario para delimitar en qué ámbito, para hablar de lo que en expresión corporal se llama un espacio compartido. Pero ¿qué pasa? Esos libros fueron escritos ¿en qué momento histórico? Por personas de qué pensamiento de políticas educativas. ¿Cuál era la consigna? ¿Qué querían lograr de las personas que bailaban folclore? Que nos ponían a todos en fila y se bailaba con traje. Yo estudié folclore en Carlos Paz con la señora Mora de Mieres. Imagínense cómo le llamaba yo a la profesora. Mieres, el apellido, yo decía la vieja de Mieres. Y yo nunca bailé más que danzas de salón con vestidos de tul. La gabota, la sajuriana, el minué. A veces digo, menos mal que bailé, si no lo que hubiera sido. Entonces digo, esa señora tenía un pensamiento, respondía a una época y tenía una idea de la academia. Ya el hecho de la academia te pone en un lugar. Entonces, ¿qué hacemos con estas formas que son las que te imponen y que el profesor de danzas folclóricas que hace los 5, 6, 7, 8, 10 años de la academia, terminó de aprender esas danzas y ya cree que no tiene más nada para aprender porque hay lugares en donde esto ya no está vigente? ¿Qué hacemos con ese modelo, ese molde, cuando los pueblos que producen las manifestaciones que generan estos ritmos, como las cuecas, como las polcas, como los valses, como los malambos, son pueblos que están regidos por el sol y por la luna, por el movimiento, por la idea de un tiempo espiralado, por los movimientos que hacen los animales cuando están en época de apareamiento. ¿Qué hacemos? Esto que dice Juan. Poner un límite que tiene que ver con el aquí y ahora, con el ámbito de aristas y líneas rectas, pero dentro de esos límites buscar la libertad que tienen los ciclos de la luna, los movimientos de los astros, el apareamiento de las aves. Si ustedes se ponen a ver, es muy loco porque el paso de la samba y de la cueca cuyana tiene que ver con lo que hace el gallo cuando le arrastra el ala. El pícaro del gallo de mi vecina le anda arrastrando el ala a mi gallina, dice la copla. Y el paso de la cueca chilena, de la cueca cuyana, de la marinera limeña, tiene que ver con eso. Y la postura que usa la bailarina de la marinera, del bombero, tiene que ver con la gallina cuando para el culito así para que la pise el gallo. Es así de simple, es así de cotidiano, es así de sencillo y de lejano al mismo tiempo, porque está tan cerca que no lo vemos. Entonces, digo, para mí la mejor definición de libertad, comparto con el maestro, es hasta dónde yo, porque la libertad no es su mamá la forma o su mamá la chacarera, no. La libertad es justamente, yo tengo este espacio, tengo estos elementos. ¿Qué hago yo, mi realidad, con esto? Y eso lleva un tiempo, un trabajo, y que no tenés que esperar que todo te lo dé masticado el maestro. El discípulo le dice, maestro, usted me dice siempre los pensamientos y no me dice qué quieren decir. Y el maestro le contesta, ¿a ti te gustaría que cuando te dé una fruta te la dé masticada? Yo te doy los elementos, el proceso lo tiene que hacer cada uno. Y esa palabra, para mí, en este ámbito, maravillosa, es fundamental.
el proceso de adaptación. Por eso hay pocos Raúl Carnota, pocos Juan Falú, pocos Dúo Coplanacu o pocos Juan Saavedra bailando, porque no es para todo la bote potro. Acá no es cuestión de aprendí, sí, fui 5 años, ya soy folclorista y soy músico y soy... No, es un trabajo, hay que dedicarle la vida, tiempo, justificar eso, leer a los antropólogos, leer Colombres, leer Kusch, tipos que la tienen clarísima, y escuchar a los viejos vidaleros, que no le preguntes que te hablen del tema, porque te dicen cualquier cosa, pero escuchá lo que hacen, porque no tienen una explicación intelectual, es visceral, es otra sabiduría. Y nosotros que vivimos, que tomamos el subte, que usamos el celular, tenemos que hacer todo un trabajo para entrar en ese lenguaje. Y no es para nada fácil. Pero se puede, por lo menos nosotros estamos pudiendo. ¿Te parece abrir un poco? Sí, por supuesto. Antes que nada pido disculpas por la informalidad, pero no es casual, es mi elección. Yo creo mucho en la seriedad de ciertas informalidades y aparte nos planteamos este primer encuentro así, conversado, faltó el mate nomás. Bueno. Hola. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Quería saber cómo se... En realidad no sé si es que combate todo esto que usted plantea o se llega a un acuerdo con la urgencia de dirigir un cuerpo estable nacional que también tiene urgencias, ¿no? Y que no tiene presupuesto. Y que no tiene presupuesto, por supuesto. Y que aparte tiene realidades de bailarines de todo el país. Entonces, ¿cómo se puede? Y que aparte está sindicalizado todo también, ¿no? Ay, sí, no me hagas acordar. Quisiera saber porque Sí. por lo general nosotros nos movemos en ámbitos cooperativos o donde hay un solista que sostiene un proyecto artístico y bueno, paga el resto, pero no sé cuántos de acá participamos yo por lo menos no, de algún proyecto artístico sostenido por el Estado y donde hay tantos intereses políticos, artísticos y más en esta época. Bueno, primero y principal, lo voy a decir con dolor y desde un lugar en donde en algún momento pensé que no se podía. Llegó un momento el año pasado que quería huir. La Gaby se me ponía y decía, no te vas, vos no te vas. Pero yo yo me vuelvo a mi paisaje de sol y de jarillas, dijera mi hijo. Mirá, primero, no sé si hay, y esto puede ser fatal para mí, pero no sé si hay Estado que sostenga estos. Me parece que en este momento, y como yo lo estoy viviendo hace 1 año y medio, estamos sobreviviendo. Y segundo, el modo que yo estoy usando, que estamos usando con Mariano, es el que usé toda la vida en la lucha. Mi lucha generalmente intento que sea a favor de. Entonces, lo que yo hago es mirar qué tengo, qué hago con esos sindicalistas que a veces los llamo y les digo, escúchame, ¿vos estás trabajando para el ballet o en contra del ballet? Porque realmente que a veces no sabes qué hacer porque son trabas y trabas y trabas. Y la otra que hago es así como la hormiguita, ¿viste? Yo soy una admiradora de las hormiguitas. ¿Vieron la película esa, Hormiguitas? Me encanta a mí. Dejo un libro ahí, así como el descuido.
Le digo, esa cueca que están bailando, ¿no la podemos cambiar por otra? Sí, no lo habían... Bueno, cambien, pónganse. ¿Qué cuadro hacemos? ¿Podemos hacer tal cuadro? ¿Y por qué mejor no hacemos? Estamos en el mes de agosto, el mes de la Pachamama. ¿Por qué mejor no hacemos este otro cuadro que tenemos que habla de otra realidad? O sea, trato de ver con lo que tengo cómo puedo ir haciendo mi pequeña lucha. Siempre intentando equilibrar lo intelectual, lo emocional y lo motriz, ¿no? Tratando de... Pero realmente cuando llega lo burocrático, yo me hago agua, sinceramente. Hacemos agua. Tenemos un grave problema. Somos dos artistas. Somos dos románticos, artistas idealistas los que estamos ahí. Haría falta que uno de los dos fuera un poco más práctico y pensara más estratégicamente, pero no de estrategias artísticas, sino estrategias burocráticas, que realmente para mí es un idioma que no alcanzo a poder compartir. Pero creo que cuando uno va con la verdad, cuando uno tiene calidad y calidez, a la larga o a la corta, alguna puerta se te abre. Y yo le meto para adelante. Estoy haciendo solamente eso acá en Buenos Aires. Entre otras cosas, ¿no? Como esta. Pero, y le meto para adelante y estoy convencida. Y sí, y vamos. Teníamos una gira. No se va a poder hacer. Sí se va a poder hacer. No, por eso no había... Empecé a hablar por teléfono para que se cooperativicen en la organización Rosario, Firmat y Río Cuarto. Cuando llego a Río Cuarto eran 3 escuelas que nos querían llevar. Las 3 se sacan chispas en Río Cuarto hace años. Los hablé a los directores, les digo, loco, si vos no te ponés junto la escuela Abriendo Surcos, Tierra y Tradición y Vitillo Ábalos. Se juntaron las 3 escuelas, pudimos hacer la gira. La única gira del año que tuvimos. Pero tuve que pelear con los bailarines que no querían viajar por tierra, con el sindicato que no quería aceptar una línea de colectivo. Entonces, todo el tiempo así, ¿no? Pero peleándola y convenciéndolos y estando alerta en lo más que puedo. Ahí se me pasan un montón de cosas. Pero lo que no puedo hacer, y no lo voy a hacer, es transar o ir para el lado de lo que me convenga a mí. Ahí no voy a entrar. Ahí no voy a entrar porque me parece indigno. Pero pienso en lo que le haga. He tenido que ir a hablar a la televisión pública, le venía contando a Juan, para que en la televisión pública, para que dejen actuar al Ballet Nacional, cuando tendría que tener la obligación de actuar el Ballet Nacional en la televisión pública. Y he tenido que entrar con un proyecto, a competir con un proyecto privado para que pueda entrar el Ballet Nacional. Y en este momento estamos frenados porque se han enfrentado técnicos y bailarines. Y así es todo el tiempo. Y eso me paso haciendo. Lo que menos que hago desde hace 1 año y medio es bailar. No sé si te fue respondido. Se me ocurrían 2 preguntas. Una tiene que ver, hablaste de los sindicatos. Nosotros como músicos hay una parte en internet que a veces chequeamos, por lo menos yo en mi caso, cuando hay que pasar un presupuesto, hay como una tabla que es un poco extraña porque dice, bueno, con gente con experiencia desde tal monto en adelante es lo que se debería cobrar, que muchas veces son números que la verdad no se pagan ni siquiera como base en un montón de lugares. Me preguntaba si los bailarines tenían ese tipo de régimen donde uno puede chequear lo que sería el valor de un bailarín. Eso pensaba por un lado. Y otro, si vos crees que los bailarines, como los músicos o los artistas en general, deberían tener una formación más fuerte en lo que es la resistencia o cómo defender
que un artista no es alguien que lo hace por gusto, sino alguien que, bueno, se forma porque le gusta, pero que es su medio de vida también, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros no tenemos sindicato de bailarines. Creo que el problema más acuciante es que se han formado los elencos oficiales, pero en muchos casos estamos funcionando como administrativos. Entonces, tenés que poner el dedo, pero ¿y cómo haces cuando te vas de gira o cuando estás actuando hasta las 2 de la mañana? Es un problema, y más porque músicos tienen. Nosotros como bailarines, por ejemplo, van los chicos a actuar a la televisión, cobran por actores, cobran por otro lado porque no tenemos sindicato de bailarines. Eso es un problema. Permíteme, pero de todos modos, los bailarines de los elencos estables oficiales son asalariados del Estado. Sí, cobran sueldos, sí. Es otra la situación. Es otra situación porque... O sea, eso se aplica a tu pregunta a un bailarín que de manera autónoma realiza una actividad, claro. Sí, ellos cobran un sueldo y ahora nosotros en el Ballet Folclórico Nacional nos regimos por un convenio colectivo que se ha hecho con los gremios. Pero tenemos varios problemas. Primero que tenemos, dentro del ballet están administrativos, bailarines, técnicos y directivos. Los directivos somos la patronal. Yo no me dejan irme a las reuniones y yo nunca me voy a sentir la patronal porque no lo siento. Y a veces técnicos y artistas no están de acuerdo, pero el discurso es, el ballet somos todos, pero cuando no estamos de acuerdo tira uno para cada lado. Entonces, yo dije, y a veces me lo reclaman, que esto era como que cuando el caballo se desboca, yo iba a estar para manejar las riendas, pero si agarra cada uno para un lado, estamos ahí, no nos podemos mover para ninguna parte. Por otro lado, cada uno se adhiere al gremio que le conviene. Entonces tengo una parte que son de UPCN y otra parte que son de ATE, dentro del mismo ballet. ¿Y qué pasa si uno hace paro y el otro no? O que se hacen paro los técnicos y los bailarines no pueden ensayar. En el caso de los músicos es más complejo todavía en los elencos estables, ¿no? Porque aparte de esos dos sindicatos de empleados del Estado, ATE y UPCN, está el sindicato de músicos. Claro. O sea, los elencos tienen representantes gremiales de 3 sindicatos. Y a veces se complejiza la cosa. Yo personalmente siempre defiendo la organización de los trabajadores, pero es cierto que es compleja esa situación, sobre todo porque no son estructuras que armonicen entre sí, ¿no? Y a veces el patrón es el Estado en ese caso, y lo extraño, digamos, eso sería lo normal, o sea, la patronal en los empleados públicos es el Estado, el sindicato está defendiendo a los trabajadores frente al Estado, ¿no? Pero lo curioso acá es que un director, por ser un cargo, digamos, ejecutivo del Estado, pasa a ser un representante del Estado, ¿no? Cuando en realidad es alguien que tendría que estar más comprometido, claro, involucrado con los propios bailarines. Es que en la realidad, ¿no? Estamos, pero un poquito complejo. No estamos concebidos. Pero es terminamos estando en el medio, sí, porque tenemos presión de arriba y presión de abajo y es bastante difícil de sobrellevar y más cuando para mí las elucubraciones y los cálculos y esto no entran en mi elección de vida. Y además no están pensados, no tienen el pensamiento del artista. No incluyen el arte como un modo de pensar, de vivir y de actuar con sus tiempos, con sus intereses, con sus proyecciones. El otro día, a nosotros ahora nos quieren llevar al instituto, al lugar donde estaba
Garrigós, donde estaba Iñaki Urlesaga. Entonces nos pedían, por favor, piensen que esto es una decisión política y ustedes tienen que pensar como pensamos los arquitectos. Nosotros dijimos, y ustedes tienen que pensar como artistas, porque un arquitecto puede dar una idea de que esto es perfecto, pero a mí no me sirve porque para ensayar determinada obra la utilería que usamos no entra, por ejemplo. Tenemos que ensayar en Moreira, que lo queremos hacer este año, y si nos vamos al Garrigós, no podemos ensayar en Moreira porque no entra la... Así de simple es y de ausente está en el pensamiento de ellos. Y con respecto a la otra pregunta, yo creo que tendríamos que tener todos más conocimiento de cuáles son las bases sobre las que se manejan estas instituciones que fueron creadas para la defensa del trabajador, pero también entender como trabajo lo que hacemos nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos pasa? Dice, sí, vos sos músico, pero ¿qué haces? Música, bueno, música. Pero ¿de qué trabajas? De músico. Esto nos pasa todavía. Yo he tenido problemas con las familias de los alumnos en el profesorado de arte en La Rioja. Porque no, ¿cómo va a estudiar? ¿Qué va a estudiar expresión corporal? ¿Qué es eso? Hay una diferencia de categorías en los estudios, en la concepción social. La hija del Chúcaro es titiritera. Titiritera. Andá a hacer lo que hace la Gaby, que yo ni loca puedo. O sea, hay una subestimación de las tareas de donde está involucrada la creatividad, como si la creatividad no fuera un valor, ¿no? Ahí me parece que tiene que ir la educación, y esto quiero repetir lo que lo dije al principio. Marisa Velázquez, de la Escuela de Danzas de La Plata, Javier Bautista, de San Luis, Karina Rodríguez, de Córdoba, Sebastián Pérez Travieso, de Bahía Blanca, Adrián Velázquez, de la Universidad General Sarmiento, que yo conozco, y un montón más que no conozco, educadores artísticos que estamos trabajando, están escribiendo para incluir en la educación formal esta mirada que necesitamos que se dé. Porque el otro día me decía alguien, no me acuerdo quién, que hubo una franja de la sociedad que desapareció y que justamente eran personas que tenían un pensamiento artístico, social, político, que no estuvieron para dejar cosas a sus hijos. Y es una generación que se nota la ausencia. Entonces, los nuevos educadores artísticos, me parece que tenemos que... No, basta de decir, bueno, paremos de bailar y ahora vamos a escribir. No, bailar es una forma de pensar, de decir, de actuar. Basta de nosotros mismos subestimar. Bueno, ahora tengo que estudiar. Bueno, ahora que tengo un rato libre voy a tocar la guitarra. No, es tu vida, es tu acción, es tu trabajo. Pero también dignificarla a día, como hacen los maestros, para que sea respetada. Y bueno, y no bajar los brazos, como dijera Benedetti. Voy a hacer una pregunta muy ¿cómo es? Desprolija, pero me preocupa no dejarle tarde el aula a la clase a Hernán Posetti, porque el otro día me atrasé un poquito. ¿Tienen hora? ¿Qué hora es? 3:30. Perfecto. Estamos bien. Bueno. También tenemos deseos acá con el maestro de que esto sea el
el primer paso para poder empezar alguna acción de entretejer la música con la danza, más allá de los géneros, y poder empezar a hacer trabajos. Yo lo que quiero pedirles sinceramente y con mucha ahínco es que no le tengan miedo. Moverse es lo más saludable que hay, como escuchar música es lo más saludable que hay, pero muévanse de alguna manera en algún momento del día y cambia la energía. Cualquier movimiento, no importa que les parezca bonito, que no le guste a tu vecino, pero muévanse, por dentro, por fuera, muevan también esto, muevan esto, permítanse la flexibilidad de salirse, de cambiarse de vereda, de mirar del otro lado, porque eso ya es danza. Y los músicos dicen, no, yo no bailo. Y hay gente que ha trabajado sobre eso. Gerda Alexander ha escrito libros de eutonía y música que yo los he usado muchísimo y que son interesantísimos. Así que la próxima va a ser así, moviéndonos un poco. Sí. Bueno, sí, con mucho gusto. Si quieren, nos podemos mover ahora. Sí. Sí, me comentó. ¿Y cómo? Contame, ¿cómo son? Jueves de 6 a 8, ¿Y cómo es la clase? Cuéntenme. Y básicamente tenemos un poco divididas las clases con tango y folclore. Y nada, vemos pasos básicos, vemos la forma justamente, sabiendo la salvedad de, como músico, que hay rupturas o pueden haber modificaciones. Eso se parte siempre desde ese cuadrado que hablaban, de ese molde. Y un poco por ahí, qué sé yo, como está esa cosa de que el músico no vale, entonces hay muchos que no sabemos, no conocemos, y es un terreno casi nuevo. Pero está buenísimo, se dan cosas que están buenas y se pueden trasladar a la música, sin duda. Como componer, hacer algo sabiendo que otro lo va a bailar, me parece que está buenísimo. Claro. Eso, bueno. Con el respeto que está Eso para mí es fundamental y esa es una falla de los bailarines más que de los músicos. El bailarín hablo de la generalidad, ¿no? Por supuesto que hay muchas excepciones, pero toma una samba. La samba se baila así. ¿Qué samba? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Te voy a decir la samba de la viuda. Y qué sé yo, la de Montero, son dos zambas bien diferentes. Entonces, ¿cómo es que a tu cuerpo le pasa exactamente lo mismo? Como dijo el maestro, hay una forma, sí, hay una forma, pero los silencios, el manejo de las frases, y además según con quién. Qué sé yo voy a bailar con él, lo miro y me pasa una cosa, y voy a bailar con él, y lo hicieron bailar en Chilecito. Mi hija lo hizo bailar. Entonces, hay una... ¿Qué le pasó cuando creó esa música? Para mí es fundamental también conocer eso, por lo menos saber qué te pasa a vos cuando lo escuchás. Yo cuando me prendo con un tema lo escucho, hasta que me van pasando cosas, y si puedo conectarme con la persona que creó eso, compongo desde otro lugar. No sé si es una pregunta o no sé si son dos. Primero se me había ocurrido preguntarte por cómo abordás el proceso, bueno, recién dijiste composición, ¿no? El proceso compositivo y el proceso creativo, considerando que, bueno, habías hablado inicialmente como de una... como de un preguntarse cómo está el cuerpo, cómo está atravesado por las coyunturas actuales, una deconstrucción, ¿no? de un imaginario de cuerpo,
pero a la vez como en las danzas, o bueno, en los fenómenos folclóricos también hay una cuestión muy técnica, ¿no? Sobre todo en la danza institucionalizada, como hay una cuestión muy técnica y que parece muy difícil de construir. También considerando que tenés bailarines de distintas partes del país, con bagajes, ni hablar de los problemas sindicales y presupuestarios y de financiamiento, que hablar del proceso compositivo hasta parece romántico en este punto. Sí. ¿No sabes que sí? Esa era una pregunta, y también relacionada con esta pregunta está considerando que estamos hablando de un elenco oficial que también tiene que ver con una bajada de proyecto de nación, identidad nacional. Bueno, ¿cómo son estas tensiones? Bien. ¿Cómo vivís estas tensiones a la hora de componer? Bueno, el proceso creativo, más allá de las técnicas de composición que tienen que ver con las texturas, que tienen que ver con los tiempos, con el manejo, más allá de todo eso, que sería en el plano ya en segunda parte, digamos, para mí el proceso compositivo empieza con la música. A mí una música, y te voy a poner ejemplo, yo soy de las anécdotas. Estuvo una vez, se quedó a dormir en casa Luisito Chaza, y dejó un cassette en la mesa del comedor en esa época. Había ido a acompañar a Ana Murúa. Yo a la mañana me levanté, apareció de una de las habitaciones, hola, yo soy Luis Chazarreta. Mientras tomábamos mate lo puse. Era la obra, la cantata riojana, y de ahí escuché la Oda a los caudillos. Y la escuché. Los chicos, mis hijos ya la odiaban, porque la pongo mientras lavaba la ropa, mientras hacía la comida, mientras sacaba el perro, todo el tiempo. Entonces voy dejando que la música me genere imágenes, ¿no? Y se va despertando, y me pasa una cosa que es rarísima, pero me viene información que aparentemente yo no la conozco, no la recibí intelectualmente, y después resulta que tiene que ver con la obra. Es muy raro eso, pero me pasa siempre. Me viene información y entonces armo, así lo veo. Cuando la vi, largo el croquis, el esquema, y después empiezo. Esto se combina con esto. Me gusta mucho trabajar como trabajan los coros, ¿viste? Que agarrar frases y combinarlas de distintas maneras, me fascina ese desafío. Esa es mi manera. Supongo que la letra también, ¿no? Sí, bueno, lo que dice la letra también. Pero generalmente hay climas que me generan las músicas con las letras, con los tonos de las voces. Para mí los tonos de las voces también son importantísimos. Lo que a mí me pasa con ciertas voces, no me pasa con otras. Entonces, esa voz me despierta una tensión muscular o un espacio que otras voces no. Entonces, primero lo siento, me declaro una intuitiva incurable. Primero lo siento y después lo voy pasando por la intelectualidad de la intuición, por la corporalidad, pero siempre, primero es lo que me pasa acá, siempre, en casi todas las cosas de la vida. Es más, muchas veces, si lo pensara 2 veces, hay cosas que no sé si las haría. Eso por un lado. En el Ballet Folclórico Nacional tenemos un tirano que son los tiempos. Y los chicos del Ballet Folclórico Nacional ya están como formateados porque han venido muchas direcciones que han seguido esta forma y nosotros por ahí no tenemos ganas de seguirla sosteniendo. Entonces, por ejemplo, de tal hora a tal hora clase, de tal hora a tal hora descanso, de tal hora a tal hora ta. Entonces nosotros dijimos,
de tal hora clase, después descanso, se enfrían y vuelven. ¿Por qué no hacemos de tal hora clase, un poco de ensayo y después el descanso? Vamos tratando de cambiar, pero llegaron las 8 menos 5 y aunque los chicos se enojen, porque yo lo dije en un diario y se enojaron, llegaron las 8 menos 5 y el sonidista ya se está llevando el sonido y no hay proceso creativo que valga. Entonces, es otra cosa. Yo en lo que va de mi gestión he podido, muy a duras penas y sin ningún placer porque no me gustaba la versión, porque no me admitieron otra, hacer la apertura de Cosquín y una cosa que hicimos que me gustó mucho, que fue lo único que me considero dueña de lo que hicimos ahí, dueña, generadora de eso, que se llamó Susurros de Libertad y que fue una obra que pusimos en el Teatro del Bicentenario de San Juan, en donde los bailarines del Nacional generaron sonidos con ollas, con maíz, cantaron para que bailaran chicos de allá de San Juan. O sea, fue una cosa preciosa. Les costó mucho, porque estaba vivo el ballet, subíamos, filmábamos, bajábamos, ensayábamos, traían las ollas. Era como yo estoy acostumbrada a trabajar y como Mariano también, pero costaba mucho. ¿Pero cómo? ¿Y a qué hora hacemos esto? ¿Y a qué hora? Ellos tienen mucho eso, de a qué hora hacemos esto y de saber qué vamos a hacer. Y yo soy bastante impredecible. Entonces pasa Marcelo Simón, digo, Marcelo, ven y dale una charla a los chicos. Pero ¿cómo? Esto no estaba en el cronograma, ¿viste? Y no le escuchan lo que tiene para decir Marcelo Simón, que a veces tiene cosas muy importantes, casi siempre, muy fuertes, muy importantes para decirles. Entonces es como que la estructura les impone ciertos valores y ellos están cómodos ahí. Yo los incomodo un poco a veces. Permitime, yo quisiera, le pido permiso al que pidió el uso, solo te pido permiso porque me preocupa mucho el tiempo y quisiera que podamos planear un encuentro, pero donde mi propuesta es donde las alumnas y alumnos, que son músicas y músicos, toquen y junto con una experiencia de baile. Sí, yo también quisiera. Me gustaría preguntarle a ustedes si les parece, o sea, este tipo de propuestas que salen del programa nuestro, pero que pueden llegar a ser más interesantes y más creativas que lo que habíamos pensado. Yo no tengo ningún problema en cambiar el orden de las prioridades. Si a ustedes les parece bien, trabajamos en la idea de un encuentro donde se haga una experiencia espontánea de tocar y bailar, ¿sí? Me parece que habiendo tan amable disposición de Silvia... Yo feliz de trabajar con música. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación al vínculo entre músicos y bailarines. Yo vengo del mundo del tango y estoy en constante relación con los bailarines y pasa algo peculiar, no solo con la gente que se acerca a los bailes, sino con los bailarines profesionales, y más allá de que se están generando ya en los últimos años nuevos espacios y nuevas propuestas, es muy común que los bailarines tengan una especie de miedo a bailar música nueva o desconocida. ¿Música? Nueva o desconocida. Entonces muchas veces nos tenemos que encontrar o autogestionando espacios para que puedan bailar las músicas nuevas o adaptando el repertorio a ciertas músicas tradicionales que a los bailarines les interesa bailar o que se sienten cómodos bailando. Y en general pasa que las músicas nuevas que proponemos no tienen quizás tanta aceptación. Entonces mi pregunta es ¿cómo pensás que nosotros como músicos podemos fomentar interés en los bailarines de bailar nuestras nuevas músicas? Quizás en el folclore se da mucho más que en el tango, y no sé, desconozco. ¿Cómo? Así como están haciendo, generando espacio. Creo que hay un problema gravísimo en la mayoría de los bailarines. Yo hace mucho que no frecuento, sí he ido a alguna milonga, porque tengo
muchas amigas que van. He bailado tango hace mucho tiempo con una orquesta, con la orquesta del fantasista del teclado, Jorge Ardú, en Córdoba. Éramos la pareja que bailábamos tango. Creo que el grave problema es que la gente los bailarines no escuchan la música. Entonces es más fácil que vas a tocar tal tema, que lo escuché en mi casa cuando estaba quieto, a dejar que esa música me pegue en algún lado y saber, qué sé yo, no sé si es algo con derecho, con izquierdo, para adelante o para atrás. Pero también hay como un discurso cruzado entre escuchen la música y vamos con los 8 básicos. Pará. Viste, si esa música primero me va a llevar al balanceo y va a salir con una impronta, me tengo que dejar sorprender. El miedo, los miedos a no agradar, a no complacer, a equivocarse, que es una cosa que todos nos pasa, así crecemos, nos llevan a lo seguro. Y bueno, es lo mismo que pasa con los docentes para no cambiar una metodología. Me quedo con esto, es lo seguro, es lo que hacen todos, nadie me dice, la directora no me reta, y así estamos, ¿no? Entonces, yo creo, por favor, sigan generando espacios, analicen si sus músicas realmente Yo creo que toda música sirve para bailar. A veces me enojo cuando me dicen, esta samba es linda para bailar. Digo, pará, déjame que yo te diga si me sirve para bailarla o no. Hay una tendencia a decir, esta es bailable porque es más rítmica o porque tiene un ritmo determinado. Y yo creo que, como dice María Fuchs, todo se puede bailar, hasta el silencio. De hecho, ella trabaja con hipoacústicos y con personas con capacidades diferentes. Pero el problema grave es que no escuchamos la música. Sino, ¿cómo te explicas vos? Que ella no se podía quedar quieta. Que profesor X dice, se termina el paso así. Se puso de moda que había que terminar la chacarera así. Le va a todos los concursos y todo termina así. Yo me puse, ¿por qué termina así? Entonces digo, a ver, todos la llaman la vieja, y alguno me la ha copiado, pero esta es la verdadera que va, la todo Santiago. Ahí en la trunca sí, me queda solo el pie ahí, porque es trunca. Pero sí es la 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 la. ¿Cómo pongo el pasito ahí? ¿Te das cuenta? Entonces, parece una tontera, pero si te pones a mirar en las peñas, nadie escucha si una es trunca o si es cuadrada, no sé cómo se llama la que no es trunca. Simple. ¿Cómo se llama? Derecha. No tiene nombre. Pero es así de simple. Aparte, mira, te lleva a una cosa en el cuerpo que te tira para atrás. En cambio, la otra para tapira, papi, la. Y tengo que poner el piecito porque dice fulano de tal que hay que poner el piecito. Entonces, no escucho la música, porque es más fácil, me compro el librito de fulano de tal, pongo el piecito así, voy al concurso, todos me aprueban y yo entonces bailo bien. Y queda todo un cuerpo y un estímulo sonoro remitido a este pedacito del cuerpo que es el que leyó el librito ese. Entonces me parece que hay que seguirla peleando y que la propuesta que nosotros tenemos con toda esta runfla de educadores artísticos con los que nos reunimos en los lugares más bellos del país, por supuesto que tomando un mate o vino según la hora, por supuesto que haciendo asados, peñas y laburando como bestias, porque laburamos, pero en ambientes placenteros. La propuesta es música en vivo. O sea,
todo bien, graben, perfecto, me encanta, lo escucho, yo estoy todo el día con la música en casa, de vez en cuando me quiero envenenar escucho noticieros, pero a la hora de producir un hecho artístico, música en vivo. Porque no es lo mismo un acorde, un golpe, no es lo mismo. Suena todo igual, no sé. A mí, yo creo que músico en vivo, de hecho, el Escondido se tocaba con músicos en vivo y es muy lindo, es muy simpática la narración sobre el Escondido, de que realmente bailaban el Escondido y cuando llegaba el momento de esconderse, se escondía el bailarín. Se escondía el bailarín y los otros, la gente que estaba en el público hacía las palmas para generar confusión. Y a veces se escondía y como era una moza muy donosa y muy requerida, salía otro. Y entonces salía la comadre y dice, pare la música. Pare la música. ¿Con quién se queda la moza? Y ella elegía. Y es toda una cosa preciosa que se puede rescatar, pero pare la música. Y por eso también esta cosa de la flexibilidad de los tiempos musicales. Si ustedes escuchan bailecitos, el bailecito, por ejemplo, que nos viene de Bolivia, tiene 7 compases y se baila caminandito. Caminandito, porque algún día les voy a contar por qué caminan así como pisando huevo. Y en los bailecitos, desde que empezaron a grabarse así, generalmente son de 8. Las frases son de 8. Pero yo he escuchado bailecitos de la Melania, del Gordo Ábalos, que tienen frases de 9, frases de 11. Y eso habla de que había otro modo, hubo otro modo. Pero nosotros tenemos la costumbre de decir, los bailes latinoamericanos de otros países tienen otras métricas, los nuestros son cuadrados. No, los nuestros se academizaron, se hicieron así cuadrados, pero tienen la misma libertad del vals peruano, del joropo o de la marinera limeña. Pasa que, bueno, por modos de transmisión y por decisiones que tienen que ver con formas de pensar, se pusieron así y nosotros recibimos como el pajarito y no cuestionamos nada. Yo quiero alumnos que me cuestionen, que me lleven la contra y que si pueden demostrarme lo contrario, bienvenidos sean. Esa es la idea que yo tengo. Pensando en la posibilidad de un encuentro, es bueno considerar que todo se puede bailar, ¿sí? Porque nosotros estamos más acostumbrados a un lenguaje que, por supuesto, no lo aplicamos rígidamente, sino de que hay músicas que se bailan y músicas que no se bailan. Hay géneros bailables y géneros no bailables. Pero sí. En realidad este concepto de que todo puede expresarse en un movimiento es un concepto también asumido por todos nosotros. Digo porque entre ustedes hay quienes componen vidalas o han compuesto tonadas, ¿sí? Y que si hacemos alguna experiencia, que se animen a mostrar esas músicas que Sí. a priori no se bailan. Sí. Porque es bueno el concepto ese, de que todo se puede traducir en un movimiento. A mí con la vidala me pasó una cosa Es tremenda la vidala. muy impresionante, porque vos lo conocés al Pimpe González. Sí. El Pimpe se enojaba conmigo porque yo escuchaba la vidala y yo quería bailarla y la ponía a la Tona Páez que cantara, che, y la Tona, vamos vida, y yo bailaba. Y el Pimpe, la vidala no se baila. La vidala no se baila, ¿por qué baila la vidala? La vidala no se baila. Entonces un día Adolfo Molina, un historiador chileciteño, dice, ¿has visto cómo chuñanqueaban las viejas? ¿Chuñanquear? ¿Y eso qué? Chuñanquear, dice. La Chicha y la Jandra, que eran dos vidaleras de allá,
Y Maricita, ay, Petalita, que hay mucho que ver. Y yo digo, ¿pero qué es chuñanque? ¿Cómo esas cosas que haces vos cuando bailas? Me dice. Entonces, al final y al cabo, ahí está lo que les digo, mi cuerpo me estaba dictando cosas que realmente existieron en algún momento. Lo que pasa es que la que chuñanqueaba en aquel momento respondía a un espacio y a un tiempo y yo soy otro cuerpo, pero en definitiva el cuerpo sabe un montón de cosas que nosotros no le dejamos que nos lo digan. La vidala no es un género bailable, ¿de acuerdo? De ahí a que no se pueda bailar o que no se pueda utilizar escénicamente para contar una historia es otra cosa. Claro. Yo quería agregar algo a tu inquietud, ¿no? Me parece que esa limitación viene del lado del bailarín más profesional, ¿no? Sí. Que está acostumbrado está más cómodo con determinadas obras y determinadas versiones de las obras, ¿no? Porque tienen los momentos que ellos imaginan que son los adecuados para la variación, el cambio de tempo, etcétera, etcétera. Pero me parece que es un vicio profesional. O sea, si en ustedes prevalece una inquietud artística, van a tener mejores resultados haciéndola con bailarines que no tengan tanto condicionamiento profesional, ¿no? Y que es algo que se va construyendo. O sea que puede terminar siendo una versión profesional de otro modo de encarar, ¿no?, las cosas. Creo que pasa por ahí, es una construcción. Porque si no es una tensión permanente. Yo creo, Juan, que todos los movimientos artísticos se le atribuyen a tal o cual persona, pero surgen de una necesidad. Y creo que estamos viviendo hace un tiempo momentos que están pidiendo cambios. Entonces tenemos que hacernos cargo y sostener esos cambios y equivocarnos también en esa búsqueda de seguramente unos nuevos modelos que surgirán después de esto. Y lo que les quería, relacionado con esto, contarles, en un momento de mi vida íbamos al Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Y no sé, yo había bailado muchos años ahí, y nos sentábamos en el público con 2 o 3 alumnos míos y criticábamos, sacábamos el cuero a todos, hasta que bueno, un día le dije, che, hagamos algo, dejemos de criticar y hagamos una propuesta. Y empezamos a darnos cuenta que lo que estábamos necesitando era encontrarnos, no sentarnos a mirar lo que el otro hacía, sino encontrarnos. Y empezaron a surgir encuentros de artistas que en este momento tienen en muchos lugares del país casi el mismo peso que los festivales. Entonces es como que en el mismo camino conviven, por un lado, en el baile, ¿no? Hablo, la academia, el festival y el certamen, y por otro lado, el encuentro, los talleres y las peñas. Son como dos, van así, pero después vuelven. En definitiva, son el mismo movimiento, ¿no? Eso les quería comentar porque creo que esto que dice Juan es escuchar a lo que viene bullendo de abajo. Nosotros aplicamos bastante algunos conceptos de interpretación de géneros musicales asociados a la danza. Yo te comentaba, el staccato para nosotros al hacer melodía de cueca está directamente vinculado al paso de la cueca. Y los sonidos abiertos en la samba están directamente vinculados. O pasar del staccato a un sonido abierto en una cueca también ocurre en la danza. Claro. O sea, no siempre se la está picando, sino que a veces
¿no es cierto? Sí, totalmente. Y eso es muy interesante cuando nosotros implementamos el taller de danza como una manera de tener esa vivencia. O sea, no es un taller para desarrollar bailarines ni profundizar los conceptos que vos estás desarrollando. Es más bien un espacio limitado para tener la experiencia de un músico con Bueno, danza, pero ¿no? está bueno. Pero es muy importante. A mí me pasa que no he bailado nunca, ¿sabes? Pero me seduce absolutamente la danza folclórica y el tango también, ¿eh? Pero, el tango es. pero la samba en particular me da vueltas. Entonces, a pesar de no bailar, uno puede asociar a la danza, a veces por el propio deseo de bailar, ¿no? Aunque no baile. O sea, el deseo de bailar es un estímulo para tocar a la par de esos movimientos que uno desea. Bueno, pero desea se completan. Entonces, es muy importante esa asociación, realmente muy importante. Pero también, Juan, me parece fundamental. Uno dice no sé, y no sabe porque no sabe qué nombre tiene, pero organizar los movimientos que uno tiene en ligado sostenido, cortado, lanzado, impulsivo, movimiento, quietud, organizarlos y ver que cada uno los puede hacer desde su lugar y saber organizarlos en direcciones, en velocidades, en intensidades. Vos te vas dando cuenta que todo lo tenés en tu cuerpo. Simplemente después a eso lo pones en un frasquito. Yo siempre doy el ejemplo del dulce de membrillo. Viste que todas las viejas de allá de mi pago hacen dulce y usted qué le pone. No, mentira. Cada una tiene su secreto. Pero vos lo ves en la cajita y son todos iguales. Pero el sabor no es el mismo. Y esa es la cuestión. ¿Qué le pones vos a esa cajita, a esa forma? Eso es lo que trabajamos desde el movimiento. Y para mí el movimiento les puede ayudar como a nosotros nos ayuda. A mí lo que me costó, y me cuesta todavía, reconocer un tono mayor y un tono menor, todavía me cuesta, pero cuando entro me determina la danza. Y me parece que es fundamental trabajarlo. Y uno como todo, te vas acostumbrando, lo vas trabajando, entonces después, y además de eso, todo lo que le pasa a los cuerpos en relación con el instrumento, ¿no? Que también hay tensiones, hay rigideces que suceden en los cuerpos con respecto a los instrumentos, que esto ya es otra historia. Sí, me parece que la otra asociación que creo que es fundamental es que sea con forma o sin forma, tanto en la danza como en la música, siempre hay un discurso. Sí. Desde la primera a la última nota, desde el primer hasta el último movimiento. Y eso es importantísimo porque es lo que se interpreta, es lo que se dice. Claro. Se está diciendo algo, no son fragmentos donde uno tiene destellos, aquí esto, qué bien me salió esto, ¿no? Claro, se construye un lenguaje. Es un discurso. Totalmente. Y el discurso, por ser un discurso, facilita la variación, los tiempos, los descansos, las separaciones. ¿Se entiende? Totalmente. Y creo que eso es exactamente igual en la música y en la danza. Sí. O debiera ser, ¿no? O debiera ser. Para nosotros, por lo menos, yo comparto contigo y me parece que tenemos que hacerlo. A mí así como yo no puedo estar sin moverme, me hubiera encantado que... Por eso es bueno hacer en vivo las dos sí, cosas, porque ahí sí son discursos compartidos. Sí. Hagamos una juntada con ropa cómoda, no lo voy a hacer tirar al piso, pero con ropa donde uno pueda, qué sé yo, decir, hago, no sé, alguna cosa y lo hago, y ver también lo saludable que es,
moverse. Lo hagamos. Jueves de 6 a 8. ¡Esa! ¿Cómo? Jueves de 6 a 8, digo. Tenemos clase de danza. Que se vengan, agarra cómodo seguro. Pero una clasecita que... Pero se puede usar este espacio también. Este espacio es hermoso para usar. Sí, yo ya lo veré. Sí. Vos vas a empezar el último escalón y tenés que venir así. Lo hagamos, chicos. Lo hagamos y mientras tanto pueden ir buscando leer Gerda Alexander, Gabriel, yo digo siempre Gabrielle, porque si digo Gabriel parece que fuera de hombre, Roth, Kusch, que antropológicamente habla de estas cosas, María Fuchs, está bueno que lo vayan. Y bueno, ustedes tienen, ¿cómo se llamaba el músico que trabajaba con los movimientos? Dalcroze. Eso yo lo usé mucho cuando daba clase en cuarto año de música en La Rioja. Trabajamos mucho con Dalcroze. Así que sí, lo hagamos. Yo, si es en un horario que está dentro del horario del ballet, lo tenemos que pedir como una extensión del ballet para que me autoricen el desplazamiento. Hoy me escapé. Y si no, lo podemos hacer, no sé, ya ¿Y si arreglamos. fuese a las 12? De 12 a 2, perfecto. Ahí sí. Claro, porque yo los chicos de 2 a Porque 3 y tal vez media se tienen... puede hacer un enrosque de clases, ¿no? Pero bueno, ahora después entre nosotros vemos Bueno, y me comunican. una organización de eso. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Silvia. Te puedo asegurar que están muy satisfechos con Sí. eso. Bueno, Ya me di cuenta. después podemos hablar en algún momento ya más puntualmente Satisfechos. de algún ritmo, de algo más específico. Sí, hay cosas que han quedado ahí. Por ejemplo, a mí me interesa mucho tu impresión sobre el tema de lo que en música llamamos el pie del compás, que es el primer tiempo del compás, ¿no? De no exagerarlo porque se pierde elegancia con eso, ¿no? Me gustaría saber qué opinas desde la danza con eso. Pero, Y depende en Claro. cuál, ¿no? Depende en Claro, cuál. exacto. Sí. pero digo, para Bueno. nosotros hacer una samba, así, criollita santiagueña, ¿no es cierto que no? Bueno. Pero cómo se traduce eso en la danza, a mí personalmente me interesaría mucho. Vuelvo a insistir con lo sutil del lenguaje folclórico. Sí, lo elegante y sutil. Bueno. Gracias por el acto. Gracias, querido.